Sí, estoy listo, pero por alguna razón no me permite usar la cámara.
Aquí estoy otra vez. Pero no me permite activar el video. Aló, profe, ¿me escucha? Y te escucho perfectamente. Hola, profe, soy María Virginia del CEL. Mire, voy a apoyarlo con la cámara. Eh, Usted tiene ahorita los permisos de coanfitrión que en esta sala le deberían dar acceso a la cámara y compartir pantalla. Ok, déjame ver. Puedo poner la pantalla, pero no puedo. Déjame ver si aquí puedo. Ya va. Puedo. No, no me permite desactivar. Si le da clic a la cámara, ¿le aparece algo, alguna ventanita? Ya va. Es que me aparece el mute y el más acá que me... Es que al tratar de darle a la cámara aparece unas ventanitas que dice mute y more, ¿no? Entonces, claro, no me permite, cada vez que quiero darle a la cámara, me da la pestañita esta de more, que entonces impide que yo pueda... Ok, a ver. Y eso le aparece si se conecta desde otro dispositivo. Desde... Bueno, aquí desde la computadora, no, no lo he hecho desde el teléfono. Déjame ver el teléfono qué pasa. Ok, Lo estoy haciendo bien desde el teléfono. ok, porque puede ser el dispositivo. Ah, acabo de entrar desde el teléfono. Ok. Ajá, ya le doy los permisos para que pueda por ahí. Ok, voy. Ahora sí. Ah, perfecto. Entonces era el dispositivo. No, pero estoy desde la computadora. Por alguna razón se activó ahora. Debe ser que tenía que darle entonces permiso a la cámara. Sí, ahora que le di, ahora sí me funcionó. Antes le daba y, ¿sabes? Se quedaba como congelado. Pero ahora sí, Ah, ya, ¿sabes? ya. Yo le daba al stop video, ¿no? Y nada, le daba, pero no, no pasaba nada. Ahora sí, ahora sí. Ok. Profe, para evitar reverberación con el audio, ¿puede entonces desconectar el Sí, lo teléfono? acabo de apagar, el Ok, teléfono. perfecto. El otro yo está apagado. Ok, ok. Será un participante más, mi doble. Lo que podemos hacer un poquito más corto, ¿no? Para no dejar abrumar a la gente, ¿no? Quizás 20 minutos y pueda intervenir.
Sí, generalmente cuando se hacen este tipo de seminarios, se deja el final para que los participantes coloquen sus preguntas por el panel de preguntas y respuestas Muy y bien, allí las vamos respondiendo. perfecto. Ok, profe, ya estamos grabando. Si ya se encuentra listo, podemos comenzar. ¿Cómo no? Ok, entonces le doy Buenas el paso a tardes. usted. Ok. Buenas tardes a todos los participantes en la ya tarde de hoy, esperando que en su momento tengan un buen almuerzo. La charla que hemos combinado con la Escuela de Comunicación Social tiene que ver con la pandemia, el confinamiento y la ética. Obviamente que tanto la pandemia y el confinamiento son experiencias a las que no podemos eludir en tanto que llevamos más de 40 días en esta situación real, a pesar de que por las noticias, en el caso venezolano, ya veíamos cómo iba transitando dicha pandemia y confinamiento en otros países del mundo. Ahora, quisiera, en esta situación muy peculiar, una experiencia novedosa para todos nosotros, entiendo novedosa porque no acostumbramos a estar en estado de confinamiento, a menos que pasemos por una enfermedad grave o que requiera cuidados peculiares. Quisiera unir esta experiencia, repito, novedosa del confinamiento en tiempo de pandemia con la ética. Y esto por una razón muy sencilla. En tiempos normales, y cuando digo normales, me refiero a que no hay conflictos muy graves o no hay cuestionamientos importantes, no acostumbramos a pensar en la ética y en lo ético. Y eso está bien. Por ejemplo, si me toca hacer el desayuno para mi esposa y mis hijos, si tengo las provisiones necesarias para que todos tengan el desayuno, una ración suficiente para cada quien, pues no tendré conflictos al preparar dicho desayuno. No habrá problemas éticos que resolver, ni siquiera cuestionar. Pero, ¿qué sucede si los razonamientos o las provisiones no son lo suficientes y tengo que hacer sacrificios, disminuir la ración de cada uno o, peor aún, observar que quizás uno o varios de la familia no podrán comer? Es ahí donde obviamente se invoca los temas éticos, la reflexión ética. En este caso, no se trata, a pesar de que eso pueda suceder, de que falte un alimento para completar. Pues me quedé en el punto donde el razonamiento era pequeño y estamos más tiempo con nosotros mismos. Disculpen la interrupción, fue un corte de internet. El confinamiento, repito, ha obligado a pasar más tiempo en casa y obviamente las tareas que acostumbramos a realizar trastocan. Y en el trastocar descubrimos que estamos más tiempo con nosotros mismos. En ese tiempo en el que podemos vernos y revisarnos, nos hacemos preguntas
vuelvo otra vez, medida recomendable, nos lleva a pensar qué es lo que estamos haciendo. El confinamiento nos obliga a estar en espacios mucho más frágiles, atender nuestra propia vida y pensar que posiblemente muchos de los proyectos que teníamos en mente no son realizables en el corto plazo. Pero, ¿qué significa pensar en nosotros mismos? Significa, por lo pronto, hacer un recuento. Yo diría que lo más sencillo a la hora de hacer recuento es sacarse una selfie. Y en esa selfie ver qué cosas están a nuestro alrededor, qué cosas no quisiéramos que estuviesen y en consecuencia procurar su modificación y qué cosas quisieran mantenerse. En ese ejercicio, la ética o el quehacer ético cuestiona las decisiones que podamos tomar en lo adelante. El confinamiento busca, entre otras cosas, también revisar nuestra condición humana. Cómo hemos actuado y qué pensamos hacer para reparar o reforzar nuestras acciones actuales. Esto es muy curioso porque normalmente la ética no aparece tan forzosamente en nuestras vidas, pero como hablé al principio del desayuno, en el que yo observaba que podía faltar cosas, pues bien, aquí no es el desayuno el que está faltando, sino la propia pandemia la que está actuando y que de alguna manera nos ha recogido. Ese recogimiento es el que de alguna manera nos lleva a pensar en términos éticos o como propuestas éticas. Una de las propuestas más importantes de la historia de la filosofía corresponde a la ética estoica. En esa propuesta ética, el sujeto, al observar que nada puede hacer a su alrededor, y en el caso del mundo griego donde transcurre el estoico, era poco lo que podía hacer ante los tiranos, ante una política que le era ajena, ante una sociedad que le era adversa, inclusive era tomado como un esclavo. Más que romper o cambiar el mundo externo, pasa lo mismo con nosotros. Difícilmente podemos romper con el confinamiento, difícilmente podemos romper con la pandemia, más bien es algo que nos supera como sujetos, pues parece que es el momento de cambiar hacia lo interno. Ese recogerse, ese mirar a lo interno en este momento, éticamente hablando, significa modificar nuestros hábitos, nuestros ideales, en tanto que, y aquí lo interesante, nos percatamos, experiencia poco usual en los tiempos que corren, que más que cambiar lo externo, pareciera que nos toca cambiarnos o modificarnos a nosotros mismos. Fíjense que no se trata de modificarnos sin más, sino que observando nuestras fragilidades como sujetos, fragilidades en tanto que, y por otras cosas, nos impiden modificar el mundo externo, es superior a nosotros la pandemia, nos lleva a repensarnos. Ahora, ¿qué significa repensarnos? ¿Qué significa atender nuestro modo de vida? ¿Qué significa modificar ciertos elementos en nuestro entorno y en particular en nuestro entorno íntimo? Significa cosas como la siguiente. Nos aturde y nos molesta el confinamiento. Nos molesta pasar más tiempo en casa o en relación con nuestros familiares y allegados. Nos cuesta establecer unos patrones de conducta, unos hábitos, unas lecturas en confinamiento. ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos altera? ¿Qué nos pone nerviosos? Pues bien, son esas preguntas las que obviamente nos obliga a hacer este confinamiento y que la ética puede acompañar o nos puede acompañar en esta situación. En este punto, la tarea al interior de confinamiento, de introspección ética, procura o ha de procurar
que al responder las preguntas por nuestras molestias y perturbaciones, poco a poco podamos establecer un mecanismo distinto de comportamiento. Si nos perturbamos y nos molestamos, quien la pasa mal somos nosotros y los que están a nuestro alrededor. Pero si somos capaces de modificar el hábito que nos perturba y nos molesta, generando actitudes de sosiego, tranquilidad y paz, no solamente nuestro entorno será mucho más agradable, sino que también nosotros modificaremos actitudes agresivas de inconformidad hacia actitudes de conformidad. Ojo, no se trata de encontrar nuevas satisfacciones, sino reconocer los límites de nuestras capacidades en estado de confinamiento. Claro, es un ejercicio un poquito más complejo, realmente mucho más complejo, pero que podemos llevar adelante. Es como tratar de establecer un nuevo patrón de conducta. Por supuesto que es un patrón de conducta que podemos aplicar en confinamiento, pero que si logramos establecer como una medida estable, podemos, al salir de este estado de confinamiento y poco a poco retornar a la vida normal, porque eso va a suceder más temprano que tarde, este espacio de revisión, de examen interior, va a ayudar o nos va a ayudar a ser mejores personas en el mundo social, en el mundo que está fuera de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en esta fragilidad vamos a observar que no todo lo podemos, que no todo está al alcance y que quizás aprendemos de nuestras propias limitaciones. Esas limitaciones llevan a tener menos ambiciones sociales y al mismo tiempo más ambiciones individuales sobre el modo en que entendemos o podemos generar una estructura ética estable. Por lo pronto, y esto es muy interesante, este ejercicio debe ser realizado tal y como hacemos ejercicios para mantenernos en forma, estirarnos, estirar los músculos o inclusive las nuevas prácticas culinarias o las nuevas lecturas que podemos generar o como muchos de ustedes en estos momentos se encuentran iniciando el semestre académico en la universidad. Pues en ese espacio, cumpliendo con estas tareas o reaccionación de tareas, pensar en nosotros mismos es un punto importante. Fíjense que no siempre será así. Volveremos a la vida tradicional, a la sociedad, a las relaciones, con nuestras amistades, con nuestros allegados, lo cual será muy beneficioso, pero deberíamos aprovechar este momento para pensar desde nuestra fragilidad qué cosas podemos cambiar para no alterarnos, para no violentarnos, para no molestarnos. En el fin, con esto lo que buscamos es alcanzar un estadio de tranquilidad, de reposo, lo cual no es muy fácil. Pero ¿cómo alcanzarlo? Bueno, en estado de confinamiento, pregúntense qué quisieran hacer. Disculpen, se acaba de ir la conexión.
En esta introspección que podemos hacer, pues jugamos, generamos roles distintos, personalidades distintas, vernos a través de un espejo, a través de una lectura, a través de una conversación por estas plataformas, pero sobre todo preguntarnos a nosotros mismos qué podemos cambiar, pero cambiar de tal manera en el que el norte no sea solamente ser mejores, sino que ese norte o esa meta a una supuesta mejora consiste en alcanzar mayores cotas de serenidad, de tranquilidad, capaces de no solamente soportar dignamente este confinamiento, sino ser capaces de, al retornar a nuestra vida habitual, de extender esta serenidad a nuestros entornos sociales y familiares. Y en este momento se abre el canal para preguntas. Sé que ha estado con cortes, lo cual ha sido difícil para los participantes. Mientras aparecen las preguntas, les indico la importancia de jugar. Jugar a representarnos, de hacer visiones o proyecciones a través de modelos, propuestas, modo de comportarnos. Aprovechemos este tiempo para saber de qué somos capaces, partiendo, claro está, como dije al principio, de nuestra propia fragilidad. Sí, nuestra amiga Mercedes del Llano nos pregunta si considera que el confinamiento nos enfrenta abruptamente a muchos aspectos falsos de nuestras vidas. Sí, claro que sí. Es el momento de revisar quizás imposturas o también reafirmar propuestas o ideas que quisiéramos hacer o que estaríamos en capacidad de hacerlo. También es el momento de revisar aquellas molestias que de alguna manera nos vienen acompañando y que el trajinar del día a día imposibilita que las revisemos. El hecho mediante el cual salimos de la vida cotidiana a este confinamiento debe ser aprovechado para hacer esas revisiones. Y claro está, cómo modificarlas, pero no modificarlas abruptamente, sino en tanto que humanamente, como sujetos frágiles, podemos atenderlas. José Antonio López me hace la siguiente pregunta. Fíjense, creo que el confinamiento puede ser una situación donde podamos explorar talentos que queríamos ocultos. Perdón, me salté una pregunta. En la perspectiva ética es hacernos ciertas preguntas de qué queremos hacer y qué queremos modificar. Yo les recomiendo que se saquen o vean la última selfie que se sacaron antes del confinamiento y compárenla con una selfie de hoy. Sáquense una selfie de hoy. Y vean entre ambas qué les gusta y qué les molesta. Y aprovechen ese espacio para hacer una reflexión, una introspección sobre ello. Sí, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Se pueden explorar talentos que queremos ocultos en este confinamiento? Claro que sí, pero también podemos ver estrategias
que nos molestaban. Es ahí donde debemos apuntar. Luis Ernesto Blanco, ¿cómo estás? Nos hace la siguiente pregunta. Ese tiempo para lo individual puede compaginarse con la presión económica que genera esta crisis. Había una expectativa de que íbamos a tener tiempo de sobra y para muchos la realidad es que no es así. Es cierto. Obviamente que en el caso venezolano la cosa es aún más retadora. No es tan idílico el confinamiento. Obviamente tenemos penumbras, dificultades económicas, carestías de todo tipo. Bueno, mientras estábamos conectados, más de 5 veces se fue el internet, en algunos casos la luz, ni que hablar la gasolina y ahora, para completar, la escasez de alimentos. Eso lo que hace es mostrar lo frágil que somos, lo difícil de poder modificar el mundo externo. En nosotros no está que haya gasolina ni mayor alimento, e inclusive ni siquiera podemos en este momento tener mucha posibilidad de establecer una mejora económica. Es ahí entonces donde tenemos que tener mayor temple. Y ese temple tenemos que formarlo. Y eso es posible en tiempos de confinamiento. O, por lo pronto, se hace más fácil en tiempos de confinamiento. Américo Gómez, un estudiante, hace la siguiente pregunta. Cuando dice que en el norte debe repensar a la luz de la ética no es solo para ser mejores, sino para ser más serenos, más tranquilos, no es una actitud un poco sumisa, conformista. La ética no nos llama también a rebelarnos, a no conformarnos, a luchar. No es tan estoica la actitud, por supuesto. Claro, es que resulta, y aquí es interesante lo que hace el chico, no se trata de que al ser serenos yo estoy conforme. Nada más lejos que estar conforme, sino reconocer nuestras fortalezas para poder afrontar la realidad. Fíjense, cuando el estoico habla de la serenidad, quiere decirnos que no saldremos a pegar gritos porque no hay gasolina, ni alimentos, ni internet, sino que ante esas carestías, dificultades, tener mayores fortalezas. Es algo muy distinto. La actitud estoica está totalmente contraria a la conformidad. No es la conformidad del que no hace nada ante la situación y duerme más y dice, no puedo hacer nada porque esta realidad me supera, no busco trabajo porque no encuentro, sino es todo lo contrario. Más bien, la actitud de serenidad es aquella que nos va a ayudar a tener temple y la fortaleza requerida para sortear las dificultades, la falta de gasolina, la falta de internet, la falta de luz. Es decir, no es perder, sino más bien fuerzas para ganar, pero unas fuerzas que se alimentan desde la serenidad, no desde la violencia. José Pachano hace la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que esta situación puede cambiar la sociedad actual? Yo voy a ser muy sincero. Yo creo que muy pocas cosas van a cambiar. Nosotros actuamos, y eso es algo muy típico de nuestras sociedades actuales, desde las emociones, desde los sentimientos. Es decir, no actuamos de los deberes ni de las jerarquías de estructurar planificaciones. En este sentido, las emociones que están ahora son las propias del confinamiento, de la pandemia, de la distancia social y obviamente en el caso venezolano de las dificultades para afrontar los retos que nos depara. Si hay cambios, dichos cambios se van a dar a nivel de experiencia muy personal o familiar. Pero para serles franco, los cambios sociales que veremos tendrán que ver con las nuevas prácticas de la distancia social, del uso del tapabocas, obviamente el compartir esta experiencia, obviamente recelar del otro, en tanto que puede estar o no contagiado, pero realmente no creo que pueda haber tales cambios sociales porque obviamente se requiere mucho más esfuerzo y mucha más determinación en el cambio de los hábitos. No podemos, hay una buena pregunta de Camila Villanueva, es de cómo evitar sentirse vulnerable. No, más bien se trata de tomar conciencia de que somos vulnerables. Las tecnologías, la globalidad, nos había alimentado la idea que no somos
vulnerables, que somos fuertes, que lo global, que la economía, que las políticas podían darnos respuestas a todo. Y más bien no ha sido así. Más bien las respuestas han venido del entorno de la cultura, de la música, de los museos que se abren para que virtualmente podamos entrar en ellos, de los cuentos que podemos compartir, de estar en familia, de recordar eventos pasados, de chatear con un amigo o una amiga sobre ciertos temas, pero creo que es importante, cuando volvamos a la normalidad, no olvidar que somos vulnerables. Y en tanto vulnerables, hacernos preguntas pertinentes de qué realmente queremos lograr, cómo superar las dificultades. Pero resolver las dificultades o afrontar las dificultades llevaría más bien a tener un reposo o a aprender a estar en modo de reposo para poder afrontar las nuevas realidades. Claro, por supuesto. De hecho, el que les habla pasó gran parte de la palabra, del tiempo. Aquí hay una pregunta de Oriana. Buenas tardes, profe. ¿Cree que hay alguna otra alternativa de conllevar esta situación sin necesidad del internet o de aparatos electrónicos? Claro, miren, quien les habla, y creo que también parte de los que están acá, ha tenido en los últimos meses la experiencia de no tener luz, de no tener internet, de no tener agua, de no contar los servicios, y nos han muerto. Han reinventado, han hecho cosas dentro de su casa, de sus habitaciones, su hábitat más peculiar. Pues son esas pequeñas cosas que yo creo que no se deben olvidar. Obviamente, quizás que quien tenga un espacio un poquito más amplio, de repente logró tener o cuidar una matica o una mascota o dedicarle más tiempo a un familiar, o inclusive llegaron al punto de leer el libro que tenían pendiente de leer y que ahora obviamente se puso a tiro para hacerlo. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que sí, eran 8 preguntas y he intentado de atenderlas, no satisfactoriamente, pero la verdad que han sido muy, muy buenas preguntas. Yo les invito a ser retadores. Sí, fíjense, a lo que dice José Pachán, interesante. Los cambios físicos, como puede ser un corte de pelo, está ligado al momento emocional de la persona. Sí, fíjense que hay algo que me llamó mucho la atención, sobre todo en los comportamientos en los Estados Unidos, y es que después de que todo el mundo tomó las previsiones con los tapabocas, con el material básico para mantenerse en confinamiento como alimentos, la siguiente compra fueron de tintes de pelo y de rasurar el barba o cabellos. De alguna manera las personas en confinamiento utilizaron nuevas prácticas que normalmente eran en espacios sociales para no descuidarse. Sí, puede ser. Fíjense, yo en mi caso particular les confieso, yo no acostumbro usar reloj. Reloj de muñeca. Pues bien, apenas comenzó el confinamiento, una de las primeras cosas que tomé de mis pertenencias es el reloj. ¿Por qué? Bueno, porque al haber un cambio en mis modos de trabajo diario, el romper con el hábito de ir a la universidad y quedarme en casa, me obligó a tener como unos criterios mucho más fijos. Obviamente, ya hoy estoy mucho más habituado al horario porque fue una de las primeras cosas que hice al entrar en confinamiento, volver a usar mi viejo reloj de cuerda. No es un reloj electrónico, no tiene pila, es un reloj muy viejo, y se activa con el pulso de mi muñeca, y eso me ha servido para establecer unos comportamientos
totalmente razonables en el confinamiento. Es como para no perderme. Y claro, lo que tú dices, cortarse el pelo, rasurarse. He visto que muchas veces la gente inclusive se ducha, se viste, evita estar en pijama o en franela, o en fin, usa cosas muy interesantes para ver. Claro, voy a mostrar el reloj. Y pues me ha servido para acompañar en estos días. Es un viejo reloj que data de un viejo regalo de mi madre hace ya casi 30 años, 30, no, 40 años. ¿Alguna otra pregunta? Esa es la pregunta de Américo Gómez, ¿no? Para que vean el reloj. No sé si lo vieron. Matías, ¿cuáles pueden ser las consecuencias del confinamiento? ¿En qué puede afectar? Bueno, vamos a ver. Afecta en la medida en que yo me dejo perturbar y actúo violentamente o termino por aburrirme al nivel de desespero. Pues es ahí donde el estoico funciona o el modelo de estoicismo funciona. La serenidad, repito, no es para conformarse, más bien se conforma el que no hace nada. El que empieza a manejarse a sí mismo, el que empieza a modelarse a sí mismo, entonces puede generar cambios a su alrededor. Y obviamente evitaría que el confinamiento, que siempre afecta, perturbe su modo de comportarse hacia sí mismo y hacia otras personas. Sí, lo que dice Luis Ojeda es cierto. Creo que sí, la palabra resiliencia es algo que se ha instaurado en el comportamiento venezolano. Y no por la pandemia, creo que tenemos muchos años soportando diría, con grado de heroicidad las dificultades que el entorno nos ofrece. A veces pienso que la política, no importa la que sea, la política en cualquier parte del mundo debe ser aquella que facilite las cosas para que los ciudadanos puedan generar sus proyectos de vida. Pareciera que aquí en Venezuela es para entorpecer cualquier tipo de proyectos. Aquí hay una pregunta de Over. Con el anhelo de disfrutar nuevamente la libertad, ¿esta vendrá condicionada? ¿Desde cuáles o qué perspectivas asumiremos los cambios que demandará la coexistencia social? Bueno, obviamente que es una buena pregunta. No vamos a salir, o cuando salgamos, obviamente ciertas cosas van a cambiar. Como verán, en los países en los cuales se está volviendo a la normalidad, hay cosas que están volviendo o se están retomando como hábitos. La distancia de 1 o 2 metros, el uso de tapabocas, los requisitos para estar en un mercado, en un restaurante, es decir, ya no puede estar 50 personas en un espacio, sino 10. Habrá una distancia, obviamente que tenemos que manejar el recelo con el otro. Quizás en este punto, Over, yo lo que recomiendo, porque es un tema que hemos trabajado en el centro de investigación en el que yo trabajo, yo creo que habrá que retomar a los hábitos de buen comportamiento y educación. Es decir, la educación que nos toma el respeto y distancia con el otro, evitar los roces, las agresiones, y de alguna manera también, y esto es muy importante, tener un trato adecuado cuando en un momento dado, y esto no va a pasar, observemos que entre nosotros hay alguien que tiene, por ejemplo, el virus. Yo pienso que habrá que tener comportamientos adecuados. Eso tenemos que integrarlo por lo menos en un buen tiempo. Y cuando digo un tiempo, quizás es un par de años. Por lo pronto, hasta que la vacuna no sea realmente efectiva.
A ver, ¿qué otra pregunta? Bueno, nada, gracias, María Carolina. Quiero darle las gracias a los participantes, disculpar estas interrupciones, a veces es complicado, no es un país, lo sabemos, con todas las virtudes y servicios propios de una ciudad moderna. No obstante, hacemos lo posible, y ustedes también, por discutir y plantearnos un rato de reflexión. Quiero decirles que me encantó muchísimo las preguntas, son excelentes. Sí les pido que reposen, descansen, encuéntrense bien y sean capaces de no dejarse alterar, no dejarse perturbar por la realidad. Ojo, no es conformismo, significa tener fuerzas para enfrentar los retos de cara al futuro. Muchas gracias, y para aquellos que no han almorzado, buen provecho y que tengan una buena tarde y una buena semana. Gracias.